¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente poder encontrarnos para estudiar la palabra de Dios como cada día. Y lo hacemos de la misma manera. Comenzamos con una oración para pedir la dirección de Dios sobre nuestro estudio de hoy. Querido Padre que estás en el cielo, te agradecemos la posibilidad de poder abrir tu palabra y estudiar nuevamente lo que tú has hecho por tu pueblo a lo largo del tiempo, para que podamos entender lo que estás haciendo hoy por nosotros y cómo debemos comportarnos en nuestra vida diaria. Entregamos este estudio en tus manos, rogándote sabiduría y entendimiento. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy tenemos nuevamente otro estudio interesante acerca de este pueblo al que le es revelada la verdad presente en aquel entonces y la verdad presente para nosotros como pueblo hoy. Veíamos ayer un versículo muy importante que, si bien pasó inadvertido dentro del estudio, o prácticamente inadvertido, si bien lo leímos y lo resaltamos, hoy prácticamente es el centro de estudio, y aunque vamos a ir repitiendo vez tras vez gran parte de lo que ya hemos estado viendo durante este tiempo, hay algo que tenemos que tener en claro. Hoy vamos a hablar acerca de la sabiduría y la inteligencia, vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor aquí a través del capítulo 4 de Deuteronomios y el versículo 6? ¿Qué dice el Señor? Que iba el pueblo a tener sabiduría e inteligencia, y todos los demás pueblos iban a ver en ellos o a través de ellos la diferencia que era tener un Dios cercano, que era tener un Dios presente, que era tener las maravillas de una justicia justa, de tener los beneficios que se les ofrecían, porque no había pueblo que se pudiera resistir a ellos. Así que eran muchos los beneficios. Y todo eso lo vamos a estar viendo y repitiendo durante toda esta semana, porque es fundamental que entendamos cuál es el principio de la sabiduría y del entendimiento, más allá de que todo eso, ese principio de sabiduría y entendimiento, es Dios. Partamos de esa base. Pero, ¿cómo poder relacionarnos en nuestra vida con estos principios? Bien, hay una sola palabra que nos define esta posibilidad de poder entender cada capítulo, cada versículo que releemos. Eso se llama repetición. Lo que no nos entra por comprensión, lo vamos a entender por repetición. Es repetir constantemente esta historia del pacto, esta historia de la reivindicación de los hechos, del recordatorio de estos hechos, para que el pueblo entendiera que la voluntad de Dios era diferente a la voluntad de ellos. En los versículos de Deuteronomio 4, del 1 al 9, que ya vimos ayer un par de ellos,
Hoy los volvemos a ver, pero hoy los volvemos a ver en el contexto de la sabiduría y la inteligencia, el entendimiento. A primera vista podría parecer que estos estatutos, estos decretos, en sí mismo eran la sabiduría y la inteligencia. ¿Por qué? Porque habían sido dados por Dios, habían sido entregados en mano al pueblo para que pudiesen aprender y entender. Pero no es esto lo que dice el versículo. El Señor les había dado, les había enseñado. Recuerden que ellos ya conocían estos principios. Ahora se los daba escrito para que pudiesen tener un motivo más de recordar lo que el Señor les había enseñado, que no se perdiera en el tiempo o se diluyera o se fuese mezclando. Por eso quedó escrito tácitamente cuáles eran estos principios, estos estatutos. Así que en sí no eran estos estatutos o juicios lo que daban esa sabiduría, los que contenían esta sabiduría. Estas, tanto la sabiduría como la inteligencia, provienen de otra fuente. ¿Cuál es esa fuente? Seguramente lo vimos ayer, seguramente lo vamos a volver a ver en el resto de esta semana, pero también lo dice en el versículo 6 de Deuteronomios. Provenían de guardar y de obedecer esos estatutos y esos principios o preceptos que el Señor les había dado. Así que, a ver, la ley no nos salva, ¿sí? El Señor nos dejó estos mandamientos, este decálogo, para que nosotros podamos a través de ellos recibir sabiduría, entendimiento, inteligencia, sagacidad para manejar las situaciones de tal manera que el mundo vea a Dios a través de nosotros que somos su pueblo, pero es en la obediencia que nosotros tenemos de esos principios lo que le estamos mostrando al mundo. Es decir, que para que podamos mostrar a Dios, debemos mostrar como ejemplo lo que el Señor hace en nosotros, a través de nosotros, a pesar de nosotros. ¿En qué cambia la sabiduría y la inteligencia que provenía en tiempo real, o que provienen de Dios en tiempo real, para que la gente vea a Dios? Hoy podemos ver lo que pasó en aquel entonces, ¿sí? En definitiva, en lugar de que el pueblo de Dios fuese una luz, en verdad dejaba en muchos aspectos mucho que desear, porque el pueblo se iba diluyendo, se iba contaminando con los pueblos vecinos. Seguramente se les viene inmediatamente a la mente lo que sucedió cuando en determinado momento el pueblo pidió lo mismo que tenían los otros pueblos. No querían a un profeta, no querían a un juez, querían a un rey. La voluntad de Dios era que el pueblo de Dios tuviese un rey. No, ya tenían uno, era Dios mismo su rey.
pero ellos querían algo como tenían los demás. ¿Dios rompió el pacto por eso? No, no rompió el pacto. Fortaleció el pacto. Les concedió un rey para que viesen la necesidad que, a pesar de tener un rey, necesitaban tener de Dios. Por eso es importante que entendamos de que solamente la obediencia a estos principios, estos estatutos, son los que cumplen la función en nuestra vida de mostrarnos como testimonio al mundo de lo que Dios hace en nosotros, por nosotros y a pesar de nosotros. Hay una escritora cristiana, Elena de White, que escribe en un libro que enseña muchísimo y que nos deja una frase realmente muy interesante, muy inteligente. De hecho, es una frase inspirada por Dios y es digna de que la analicemos en este momento, en este tiempo que estamos estudiando esta verdad presente a través de Deuteronomio, porque viene al caso. Está en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 230 y 231, y dice: su obediencia a la ley de Dios los haría maravillas de prosperidad ante las naciones del mundo. El que podía darle sabiduría y habilidad en toda obra artesanal continuaría siendo su maestro y los ennoblecería y elevaría mediante la obediencia de sus leyes. Si eran obedientes, serían perseverados y preservados de las enfermedades. Esas enfermedades que afligían a otras naciones, y bendecidos con vigor intelectual. Si eran obedientes, serían preservados de las enfermedades que afligían a otras naciones y bendecidos con vigor intelectual. Eso no solamente se lo dijo al pueblo elegido en aquel entonces. Esas son palabras que suenan hasta nosotros hoy. La gloria de Dios, su majestad y su poder se revelarían en toda su prosperidad. Serían un reino de sacerdotes y de príncipes. Dios los había provisto con toda clase de facilidades para que llegaran a ser la más grande nación de la tierra. Tú y yo hemos sido llamados a ser un reino de sacerdotes, de príncipes, pueblo santo escogido por Dios. Dios ha provisto toda clase de facilidades para que lleguemos a ser una nación distinta, diferente. Lamentablemente hoy nuestra vida no está siendo luz para el mundo. No estamos manifestando lo que hemos estado estudiando en su palabra. No estamos obedeciendo estos principios y más bien nos queremos contagiar, al igual que el pueblo, de lo que nos rodea, queriendo las mismas cosas que quiere el mundo. Sin embargo, la orden, la premisa de Dios sigue siendo la misma. Si nosotros fuésemos obedientes, vamos a ser preservados de las enfermedades que afligen a otras naciones. Hoy, que estamos en medio de una pandemia, en medio de la lucha por un montón de enfermedades que azotan a este mundo, las calamidades que están siendo derramadas sobre la tierra como pestes, incendios,
terremotos, volcanes, huracanes, tifones y todo lo que se les ocurra, más todas las enfermedades que podemos conocer hoy, nos están dando la pauta de que podemos ser aislados de todo eso solamente por ser obedientes. Entregarle nuestra vida a Dios de tal forma que decir, Señor, en ti confío. Y eso nos daría vigor intelectual. ¿Y para qué nos sirve el vigor intelectual? Si sabemos pensar, si sabemos razonar, podemos ver las cosas que otros no pueden ver. Porque la ignorancia no nos permite explayarnos, agrandarnos, expandirnos hacia lo desconocido. Solamente a través de un intelecto involucrado con Dios es como vamos a poder entender los hechos que están sucediendo o que habrán de suceder dentro de muy poco tiempo. Por eso el Señor nos invita a que a través de la obediencia podamos seguir siendo diferentes. Y también en el Nuevo Testamento nos hace una alusión exactamente a esto que estamos viendo. Los invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo, el capítulo 5 y los versículos del 13 al 16. Mateo 5, 13 al 16. Nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. En mi caso personal, tengo prohibida la sal. Así que mucho no me va a servir la posibilidad de tener algo de sal en mi casa. Pero dice, vosotros sois la sal de la tierra. O sea, nosotros. ¿Sí? Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Generalmente a nuestros alimentos le ponemos un poquito de sal. ¿Qué pasa cuando esa sal ha pasado tal vez varios días fuera de su envase original y se va desvaneciendo, se va desalando? Queda un polvo blanco, un talquito que si le ponemos sobre la comida no va a tener sabor, no le va a dar gusto. Dice la misma palabra de Dios, no sirve para nada, sino para ser echada afuera y ser pisoteada por los hombres. Y nos hace otra comparación, aún más importante que esta otra. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad que está sobre un monte no se puede esconder. Seguramente has viajado y conocerás que cada vez que vamos llegando a una ciudad vemos en el cielo un resplandor que nos va anunciando la proximidad de ese lugar. Ahora hay algo que es importante, más cuando esa ciudad no está en un llano, no está en un valle, sino que está en una montaña, en un lugar alto. Más que más la podemos ver. Sigue diciendo en el versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Para qué vamos a tapar la luz? No tendría ningún sentido prender una lamparita y esconderla. Para nada. En este momento, si yo no tuviese luz aquí en esta habitación, no nos podríamos estar viendo por mejor cámara que pudiésemos tener. Por lo tanto, lo importante de la luz es que todos se vean beneficiados con esa luz.
Es más, cuando vamos por ahí, un simple fósforo en el medio de la oscuridad alumbra muchísimo. Pero las palabras del Señor no terminan allí. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A ver, este es un versículo bastante complejo de entender. Si nosotros somos la luz delante de los hombres, estamos mostrando quiénes somos. Y la palabra de Dios, la misma palabra de Dios, dice, para que vean vuestras buenas obras. A ver, lo que yo hago como buenas obras y que son vistas por el mundo, ¿son hechas por mí? Lo que nos está diciendo el Señor es que nosotros, por nosotros mismos, no somos luz, sino que esa luz que reflejamos, que no somos, sino que reflejamos, son las que muestran al mundo lo que Dios hace a través de nosotros, que es alumbrar, es mostrar a Dios a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque lo que se busca es glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Así que vosotros sois la luz del mundo. Somos la luz en tanto y en cuanto el Señor nos encienda. Nosotros por nosotros mismos no podemos encendernos. Así que debemos estar en un lugar alto, no tapado, no escondido, para que otros puedan ver esa luz. Esa luz no es nuestra, esa luz es Dios en nosotros. Así que tenemos aquí el reflejo de lo que les enseñó al pueblo de Israel en Deuteronomios, ¿sí? Cómo debían hacer para que los demás pueblos pudiesen entender que ellos eran un pueblo distinto, diferente, obedeciendo. Hoy nos dice que esa obediencia se va a dar en tanto y en cuanto nosotros estemos en el envase apropiado de sal, que no nos desvanezcamos, que no nos derritamos, que no nos disolvamos en las cosas de este mundo, tras las cosas de este mundo, porque si no perderíamos el sabor, perderíamos el gusto y seríamos uno más del montón, algo más que la gente va a pisotear. No podemos dejar de ver a una luz que está en lo alto. No podemos dejar de ver una ciudad iluminada cuando vamos por ahí. Si nosotros queremos ser esa luz para que otros vean al Señor, entonces estamos en el buen camino. Estamos siendo llamados a obedecer esa luz. Ahora todo depende de lo que vos quieras para tu vida y de lo que yo quiera para mi vida. Y yo quiero vivir al lado del Señor, junto al Señor, mostrando al Señor. No quiero ser yo la luz, quiero que la luz venga de lo alto. Descendió el Espíritu Santo como lenguas de fuego sobre la gente y ellos salieron a predicar a todo el mundo porque ellos habían recibido esa luz. Hoy el Señor nos sigue invitando. ¿Querés tener sabiduría, entendimiento, inteligencia? ¿Ser capaz de ser distinto y ser diferente? Esta es la oportunidad. El Señor pone ante nosotros esa oportunidad. Nos dice que podemos hacerlo. Así que te invito, en el nombre de Él, a que tomes la decisión de que tu vida refleje por completo la luz de lo alto.
Que el Señor te bendiga, te acompañe y te guarde, y que próximamente nos podamos encontrar en un nuevo estudio de la palabra de Dios. Será hasta nuestro próximo encuentro si Dios así lo permite.